La gobernadora acaba de decidir que va a apoyar, o sea, su gobierno apoya a New Fortress en tener menos remolcadores de seguridad. Y por si acaso, yo entiendo los argumentos a favor de que el grupo de obreros, que son los pilotos locales de Puerto Rico, pues quieren quedarse con el trabajo y básicamente impedir lo que usted quiera decir, bla, 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 bla. Yo quiero que usted sepa que Cintia López Cabán y el programa Cuarto Poder fueron los que sacaron hace un año probablemente, cerca de un año, la información de que la barcaza que ellos se comprometieron en traer era una y estaban trayendo otra y después otra y después otra y después otra, sin permiso del FERC, sin permiso de nadie, una barcaza 5 veces más grande. Son los dueños de Genera los que han dicho que van a hacer una cosa y hacen otra cosa. Y por si acaso, la razón por la cual hacen falta los pilotos de los remolcadores y los pilotos locales no es necesariamente por un solo tema de seguridad, también es un tema de las aseguradoras. Las aseguradoras prefieren tener un piloto o un capitán local por un tema del seguro. Porque si no, pagas. Y de hecho, muchas empresas, por ejemplo, las de los cruceros, prefieren pagarle a los pilotos locales. Para los que no saben, cuando tú traes a Puerto Rico un barco, una vez llegas a ¿verdad? Vas a ver que casi siempre que llega un crucero, por ejemplo, va a un barco de aquí local, se monta en el barco grande y es quien lo atraca. Y lo mismo cuando sale. Y esa es la práctica casi en los puertos del mundo entero, no es una práctica local. Sí, es una protección de empleos locales también, sin duda lo es. Y obviamente el gremio va a proteger ¿verdad? Su grupo de trabajadores. Y no hay duda de que cobran buenísimo, etcétera. Pero muchas empresas prefieren pagarlo así para evitar tener que pagar un seguro más costoso. Así que es un win-win situation en muchos casos. Cintia, vamos a hablar ahora de esta demanda de New Fortress o de los dueños de Genera, o sea, la demanda de los pilotos o de los capitanes, para explicar por qué es tan importante este tema y además simultáneamente plantear el que si de verdad por esta minucia vamos a tener un problema, porque esto es una minucia, esto es un pago, una tontería en comparación con el nivel de margen de ganancia que tiene el gas y todo lo que implica estos contratos. Tú vas a tener riesgos de seguridad. Yo no entiendo qué país nosotros queremos vivir donde tú, o sea, como si no hubiera pasado ya aquí lo que pasó en Capeco, pero te escucho. Sí, quería aclarar algo, que la empresa que están defendiendo en este momento, la que tiene los remolcadores adecuados, es una empresa de Estados Unidos y de Texas, que la controversia viene al no renovar el contrato a esa empresa y contratar entonces empresas locales. Nosotros ayer adelantamos en Los Datos Son los Datos la primera demanda que se presenta en el Tribunal de San Juan, pero justo también se presentó ayer, el día antes se presentó una demanda también muy similar en el Tribunal Federal. ¿Qué es lo que está pasando? Como tú decías, cuando Nufor 3 inicia su operación en Puerto Rico, que recordemos que la inicia sin tener los permisos de la FERC, pero que ese terminal también se construye sin que hubiera. Recuerda que Nufor 3 presenta una propuesta no solicitada también, ¿te acuerdas? A la Autoridad de Energía Eléctrica cuando quería cambiar un poco la manera que estaban trabajando, en este caso, las dos centrales. Así que estamos hablando que desde que Nufortes llega a Puerto Rico, que llega justo después del huracán María, ha estado buscando la manera de flexibilizar el sistema o de no seguir las reglas en Puerto Rico ni las reglas federales. ¿Qué pasa? En este caso, Nufortes había hablado al inicio que iba a traer en el 2018 embarcaciones pequeñas y estamos hablando de 6.500 metros cúbicos. 6.500 metros cúbicos. Esas fueron las primeras que la gente... Originales. Exacto, y la gente como que suele olvidar eso porque inmediatamente hubo un salto cuántico a 30.000. O sea, de nuevo, porque los datos son importantes, y digo esto para todos los compañeros analistas y comentaristas, yo sé, es imposible tener todos los datos de todos los temas. Pero en este caso, los datos son bien importantes porque aquí ha habido una manipulación de yo voy a traerte algo chiquitito, tranquilo, no pasa nada. Véate de eso, véate de los permisos, eso es una bobería. Y de repente te traen una barcaza que es 5 veces más grande que la que originalmente se había traído y por la cual se había comprometido a tener un sistema diferente. Exacto, y eso precisamente es el meollo del asunto. Empezaron con unas embarcaciones pequeñas, las van agrandando sin decirle a nadie, porque todo esto se está haciendo calladamente, hasta que hace un año los cogen,
La Guardia Costera le mete un regaño y le dice que no pueden atracar las 2 embarcaciones a la vez, porque te acuerdas que en aquel momento el issue era que estaban ocupando más espacio del que podían ocupar cuando estaban atracadas. En ese momento se acordó que New Fortress Energy, por el riesgo de esa operación, porque cuando esa barcaza grande, estamos hablando de 145,000 a 155,000 metros cúbicos, entra a la bahía de San Juan, tiene que hacer unas maniobras particulares hasta que atraca en el muelle de New Fortress. Y en ese momento se acordaron 4 remolcadores. ¿Qué pasa? El mes pasado, New Fortress decide que no va a renovar el contrato de la empresa de Texas que hacía ese trabajo y que va entonces a contratar empresas locales. Pero ¿qué pasa? Según los pilotos marítimos o los prácticos, esas empresas, esos remolcadores no tienen la capacidad adecuada para hacer esa maniobra que tiene que hacer esa embarcación de gas, que es un acto muy riesgoso y que se sabe que si hay una explosión o un accidente, esa onda expansiva nos va a volar a todos en canto. Sí, porque esa es la parte que no se habla. Todo el mundo habla de lo teórico, pero la realidad material es que un accidente va a costar vidas. ¿Y por qué cuesta vidas? Bueno, Puerto Tierra está, ¿cuánta gente vive allí? O sea. No tan solo eso, pero recuerda que en ese mismo espacio también hay otras operaciones de gas, que no es solo el gas que está entrando de New Fortress, sino que allí hay otros terminales. Recuerda que la mayor parte de los productos entran por ahí. Estamos hablando de cruceros y toda la vida de Puerto Rico económica entra precisamente por esa vía. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos diciendo que el gobierno de Puerto Rico apoya esto? Porque aquí hay en el muelle, en el área de San Juan, hay 8 prácticos o pilotos marítimos. De esos 8, 7 objetaron el cambio de seguridad de New Fortress y toman unas medidas, escriben unas cartas y hacen un planteamiento al otro práctico que decide que no, que él puede hacer la maniobra él solo. Así que también estamos viendo esta teoría como que de New Fortress, de divide y vencerás, de vamos a empezar también a dividir a los pilotos marítimos que tenemos en la Bahía de San Juan. ¿Qué está pasando? Estos pilotos envían una carta, hacen unos señalamientos y la respuesta entonces de la comisión de arbitraje es una orden de cese y desista, que ellos entienden que es una mordaza para que no puedan hablar de nada y que los van a referir también al Departamento de Justicia, porque supuestamente con sus acciones de denuncia sobre la peligrosidad de usar remolcadores de menor capacidad, están afectando el trabajo que hace la otra persona, el otro práctico que sí decidió montarse en este caso, sí, de hecho es el Energos Princess, que lo sacaron el 16 de agosto, y entonces esta persona decide hacer esa maniobra ya con los remolcadores de menor capacidad. Y lo que tenemos son 2 demandas, una a nivel estatal y una a nivel federal. A nivel estatal solamente es uno de los capitanes, que también es miembro de la comisión, pero a nivel federal, que es la demanda que se presentó tarde el domingo, porque fue el 31, están los 7 pilotos del área de San Juan que están en esa demanda. Y va contra New Fortress Energy y también entonces la comisión. De nuevo, estos son los dueños de Genera. Y es importante entender esto porque, de nuevo, estamos poniendo en riesgo el único muelle por el cual entra o la única bahía por la cual entra casi todo, por no decir todo, lo que usamos en los días normales. Y si de verdad esto, que es una minucia, o sea, los 4 remolcadores, en comparación con el costo que implicaría el riesgo de asumir este riesgo de un accidente, yo no lo entiendo. O sea, de verdad, estas son cosas donde, de nuevo, las probabilidades de que ocurra un accidente mínimas, probablemente ninguna, pero es un riesgo que no debemos correr. El país debe correrse ese riesgo. Nosotros deberíamos corrernos ese riesgo. La gente que vive en Puerta de Tierra debe asumir ese riesgo. Porque la vida es cuestión de riesgo. Es un riesgo que deberíamos asumir, que todo el país se quede sin suministros por X cantidad de tiempo porque una barcaza no puede pagar 2 remolcadores para asegurarnos de que no tenga un choque con otra. En serio, nada. O sea, yo de verdad no lo entiendo. O sea, porque por si acaso, cuando una vez tú la atracas, requiere que tengas un equipo para que empuje básicamente y asegures de que nadie choque con ella, porque es tan grande. Es 5 veces más grande que lo que se había originalmente propuesto.
Y tienes que recordar, Jay, también que la Guardia Costera había puesto también unos requisitos para que esas embarcaciones entren. Tampoco es que puedan entrar en cualquier momento, tiene que haber unas condiciones adecuadas de viento, de agua y de seguridad. Ayer nosotros nos comunicamos con la Guardia Costanera y ellos lo que plantean es que si bien es cierto que cuando se trajo la primera embarcación grande, que fue el Gaslock Singapore, que es la embarcación más grande que ha entrado a ese punto de la bahía de San Juan, en ese momento se habló específicamente de los 4 remolcadores. Ahora, entre las directrices que da la Guardia Costanera, no da el número específico. El planteamiento es que le compete a los prácticos o a los pilotos marítimos tomar esa decisión. Lo importante también, Jay, de las 2 demandas es que te arrojan también un poco de luz sobre la situación de cómo Nufor 3 trabaja. Porque tú sabes que a veces uno llama, no hacen expresiones. En la demanda también recoge el silencio de Nufortress Energy en torno al incidente. Tú te acuerdas que el gobierno planteó que estaban extorsionándolos y que habían sacado, de hecho, que fue el Energos Princess, que mientras esa barcaza estaba entrando, se da una contraorden para que la sacan del área. Los prácticos plantean que aunque ellos han pedido información, no se ha explicado por qué se tomó esa decisión súbita y también plantean en la demanda que se radicó en el Tribunal de San Juan que esa maniobra que se utilizó es una maniobra que se usa en el caso de una emergencia por una explosión, por un explosivo. Entonces tú vas viendo que Nufortress Energy también tiene una manera un tanto laxa de manejar su operación en San Juan. Uno, te da su palabra, pero no la cumple. Te dice, vamos a seguir este acuerdo con 4 remolcadores, en la marcha los cambia, pero también está dando órdenes y contraórdenes y con la gente que debería igual, que es la gente encargada de seguridad y que conoce cómo esto funciona, también da la información mínima. Pero, de nuevo, o sea, me perdonan, ¿verdad? Y yo sé, yo escucho a mis amigos analistas, comentaristas y algunos que no son mis amigos. Y yo entiendo. O sea, pero gente, esta empresa desde el día que llegó ha dicho que va a ser A y hace B. Y obviamente una vez adquiere ya el monopolio, pues ya tú estás en una total, ¿verdad?, indefensión. Y le hemos seguido entregando un monopolio. Entonces, aquí esta empresa llegó diciendo que iba a traer gas para empresas, para farmacéuticas, para industrias, no para la Autoridad de Energía Eléctrica. Una vez se lleve el contrato y llega a un acuerdo de confidencialidad y comparte información, ahí dice, caramba, pues yo le puedo vender también aquí a la Energía Eléctrica y le vendió todo. Y realmente el contrato grande que se llevó no fue con la farmacéutica, no fue con la industria, fue con la Autoridad de Energía Eléctrica y los 1.500 millones que se llevó de contrato para transformar las plantas de la central San Juan a gas y entonces venderle el gas. Y se quedó con el muelle y ahora también nos vendió todas aquellas mega generadores, más que se quedó con palo seco. Y los mega generadores que le compramos a ellos mismos para rentárselos, se los rentamos y después se los compramos para devolvérselos para que ellos siguieran operando. Y le dimos toda la operación del sistema de electricidad de Puerto Rico porque alegadamente no iba a crear un monopolio porque íbamos a tener tanto placas de placas solares y fincas solares que iba a haber tantos competidores con el wheeling, que eso fue lo que se dijo. Le podíamos entregar a ellos la operación de toda la industria o de toda la generación eléctrica del gobierno porque no iba a haber un monopolio, así que no iba a haber problema porque de que el suplidor fuera a la misma vez el comprador. Entonces, hicimos todo eso basándonos en unas premisas, se incumple todas las premisas y ahora nos dicen que lo que estamos mal somos nosotros porque estamos denunciando los incumplimientos repetidos, uno tras otro, de lo que se dice versus lo que se hace. Y cada vez más le entregamos más y ahora le vamos a entregar el único muelle y la gobernadora con su anuencia. Porque ahora la gobernadora, después de que disque peleó una empresa que ya nos ha amenazado con dejarnos sin gas, vamos a nosotros seguirle entregando y seguirle dando libertad. Pues ok, una empresa que está en quiebra, by the way, dicho sea de paso. Y lo interesante allí es que tenemos entonces a la organización que agrupa a los prácticos, que es la que está demandando para que Nufortress mantenga los 4 remolcadores, quede nula, porque la decisión que toma la comisión de practicaje la toma la presidenta, no la toman los demás. Eso es una comisión que está compuesta de 7 miembros. Así que tenemos a la presidenta, que es la última nombrada reciente, que lleva como
1 o 2 meses en el cargo, nombrada precisamente por la gobernadora, es la que toma la decisión para proteger a New Fortress en este momento. Por un lado se dice que New Fortress intentó extorsionar al gobierno y que aquí va a haber una política de mano dura y de darse a respetar, y por otro lado tenemos al propio gobierno aceptando las decisiones y los cambios que hace New Fortress sin hasta este momento haber dado una explicación para sacar el Energos Princess como lo sacó, y sin explicar, o sea, nosotros seguimos con un terminal que no tiene los permisos de la FERC. Bueno, la FERC se va a hacer de la vista larga porque evidentemente Por eso, no pero, importa. pero estamos Porque si la FERC quisiera hacer algo, lo hubiera hecho hace tiempo. O sea, la FERC pudo haber detenido todo esto porque nadie me puede decir a mí que la FERC no se enteró de que estaban haciendo un plan, ¿verdad? Un terminal aquí de gas natural y de repente todo el mundo lo sabía, menos los que regulan esto a nivel de todos los Estados Unidos. Así que evidentemente ellos no quisieron hacer nada. Ellos miraron para el lado con toda la intención, en mi opinión. Lo cual no hicieron en el Aguirre Gas Offshore Port. El puerto que se iba a hacer en el offshore de Aguirre en Salinas, ahí no, lo prohibido. O sea, algo mucho más seguro que esto. Dijeron, no, es que hay una inseguridad ya terrible. Bueno, ok, chévere. Nada, para mí el punto, Cintia, principal es que ha habido incumplimiento uno tras otro, tras otro, tras otro, y mientras tanto se le sigue entregando y entregando y entregando. O sea, nos decían, no se preocupen porque yo puedo operar porque con estos 4 remolcadores yo te garantizo la seguridad, así que dame los permisos. Ah, pues dale. Y después de que tengo el contrato, me llevo el monopolio. Ahora, los 4 remolcadores se vayan para el cara. Entonces, no sé, de verdad. Bueno, verdad que y sigue siendo una operación que está en terrenos que son del gobierno de Puerto Rico. Le dimos el muelle con la exclusividad, o sea, aquí se han hecho unas cosas y es como si yo no sé, o sea, no sé de verdad. Yo no tengo problema con que no nos movamos a gas natural, digo, no nos movamos a energía renovable, pero esto, o sea, este nivel de entrega, de mirar para el lado, de no pasa nada. Y otro elemento que plantea la demanda federal, que lo menciona muy puntualmente ahí, es el asunto de la politización. Los pilotos marítimos plantean que precisamente se crea esta estructura para evitar la injerencia política y dejan como que entrever que ahora con la nueva presidenta precisamente de la Comisión de Practicaje, precisamente estamos viendo un poco el rol y la intervención de la política partidista a la hora de tomar decisiones. Porque se supone que este es un ente independiente, una organización sin fines de lucro, que es la que agrupa a los prácticos, y son ellos con su peritaje entonces los que ayudan a que todas estas embarcaciones entren, pero ahora con esta división que hay, que solamente hay uno de los prácticos diciendo que está del lado de New Fortress, mientras estamos hablando de 7-1. Y lo otro es una pregunta que también cabe, o sea, ¿por qué la Comisión de Practicaje tomó una decisión de penalizar a los pilotos marítimos que están haciendo planteamientos válidos? Porque esencialmente no se habló de eso, y porque la acción inmediata fue una orden de cese y desista para amordazarlos y que no puedan hablar de un tema que se reviste de mucha importancia porque estamos hablando de la seguridad de todos y de todas. Y de nuevo, yo entiendo que la política pública sea a favor de traer gas y yo entiendo perfectamente que la política pública sea que los prácticos se vayan. Ok, no hay problema. Le hemos comunicado al país los riesgos que estamos asumiendo. Porque si tú vas a hacer esto, bueno, pues ya tú decidiste asumir el riesgo. Pues ok, por si acaso, estos pilotos, estos capitanes, estos prácticos, fueron a Houston y fueron a España para hacer el modelaje y asegurarse de que se podía hacer el anclaje de esta embarcación de esta magnitud de tamaño. Y se tuvo que hacer prácticas y la recomendación que dieron los expertos, no Chancho el Caricortado, los expertos en Houston fue que se usaran estos remolques para evitar cualquier situación. Así que cada cual con su conciencia, lo que le estamos planteando es lo que han sido los datos, los hechos que nos llevan a donde estamos. Y un planteamiento importante es que en las dos demandas se plantea el asunto de la situación económica, la insolvencia de New Fortress Energy. Nosotros le estamos entregando a una empresa que está al borde de la quiebra todo, sin que haya ningún tipo de garantía. Y el planteamiento que están haciendo es que la decisión para no renovar el contrato con la otra empresa de Texas precisamente responde a un asunto económico.
de reducción de costos. Así que nosotros estamos aquí en una cuestión como si la vida se traduce a dólares y centavos y como una empresa que está al borde de la quiebra a la cual Puerto Rico le ha tirado un par de salvavidas, porque no es tan solo New Fortress Energy, tenemos también que tenemos a Genera. Así que toda la operación se la hemos entregado a una empresa que ha demostrado, uno, que no mantiene su palabra, que no parece muy rigurosa en asuntos de seguridad y que ve en Puerto Rico la gallina de los huevos de oro, dicho con su propia boca cuando se presentan ante... Sí, cuando fueron a los accionistas. Exacto. Al sector de inversiones y le hicieron la presentación de por qué deberían seguir invirtiendo en esta empresa y por qué no va a llegar a la insolvencia. Básicamente porque Puerto Rico se va a seguir entregando. O sea, la apuesta de New Fortress Energy y los dueños de Genera es precisamente que Puerto Rico va a seguirle dando y dando y dando y por tanto ellos van a lograr ganancias y pues no van a terminar en la insolvencia. Y evidentemente, aparentemente, han tenido razón. ¿Cómo lo logran? Yo no sé. Pero, de nuevo, este no es una, ¿verdad? El dueño de Genera no es ningún tonto. O sea, Genera, el dueño es Wes Edens, que es el dueño de los Milwaukee Bucks, el dueño del Aston Villa, ¿verdad? Estamos hablando de Aston Villa, que es un equipo ¿verdad? De la Liga Europea, etcétera. O sea, estamos hablando de una persona billonaria. La empresa está en problemas económicos precisamente por incumplir al mercado y decirle al mercado que iba a lograr unas eficiencias que no logró. Y por eso de $40 y pico que estaba la acción está en $2. Pero Puerto Rico sigue apostando lo que el mercado ya dijo. Esta empresa no vale nada. Puerto Rico sigue entregándose. Y entonces, chévere. Y por si acaso termino con esto. Cuando ocurre que tú ves que con esta minucia, porque esto de nuevo, en el big scheme of things, o sea, en los billones de dólares que están moviendo aquí, este remolcador, estos dos remolcadores adicionales, son una minucia. Y cuando tú ves que tú estás cortando a este nivel, ¿por qué tú crees que es? ¿Qué más están cortando de riesgos de seguridad? ¿Verdad? Yo no sé, pero, ¿verdad? Y esto es estrictamente algo que tú tienes que evaluar. Si tú estás pendiente a este nivel, y si las empresas buscan cortar los costos y cortar los gastos, eso es parte del capitalismo básico. Pero el riesgo vale la pena. El darle todo y todavía más a esta empresa, ¿vale la pena ese riesgo? No sé, yo creo que no, pero esa es mi opinión. Gracias, Cintia, como siempre.